Siempre hay que venir contentos a la casa de oración, en la casa del Eterno, ¿verdad? Quiero que usted me acompañe en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 30. Voy a dar lectura. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Padre de la gloria, en el nombre de Yeshua HaMashiach, tu Hijo amado, te damos gracias por este tiempo, este espacio. Gracias por la bendición que usted nos da de venir a este lugar a adorar su santo y bendito nombre. Gracias, Padre eterno, porque usted nos permite expresar esa gratitud que tenemos hacia usted a través de la alabanza, a través de su palabra, a través del cántico, Señor, que usted pone en nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que usted es el que hace todo. Nosotros simplemente somos el instrumento que usted utiliza en este lugar para exaltar el nombre del Eterno. Amén. Gloria a Dios. Bueno, cuando nosotros estudiamos el contexto de esta porción que acabamos de leer, pues nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo había ido a la ciudad de Atenas para esperar a Silas y Timoteo, quienes eran colaboradores del Evangelio junto con Pablo. Pero mientras el apóstol Pablo estaba en esa ciudad, dice la palabra que él miró a la gente de esta ciudad que estaba muy entregada a la idolatría. Y cuando ve eso, dice que su espíritu se exalta, su espíritu como que le entran celos, se enfurece. Y él comienza a hablarles a estos hombres, quienes practicaban la idolatría, les comienza a hablar acerca del Creador, de cómo Dios había creado el mundo y todas las cosas que en él hay. Pero cuando Pablo termina de hablarles acerca del Creador y su creación, Pablo les dice estas palabras en el verso 30 que acabamos de leer, que dice que Dios les manda a que se arrepientan. Y quiero dar inicio haciendo la siguiente pregunta: ¿por qué Dios manda a todos los hombres que no conocen a Dios a que se arrepientan? ¿Por qué Dios les manda a que se arrepientan? Porque aquí dice que es como un mandamiento, ¿verdad? El arrepentirse, parte de un mandamiento. Y Dios les manda a aquellos hombres que no conocen a Dios que se arrepientan. ¿Y sabe por qué Dios les manda? Porque mientras el hombre viva sin conocer a Dios, sin conocer a su palabra, sin conocer a Jesucristo, dice la Escritura en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 1 y 2, dice que los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Por eso es una de las razones que Dios manda a los hombres que se arrepientan. Dice que Dios manda a todos en todo lugar, de toda raza, de toda nación. Para Dios no hay excepción de personas. Y dice que Él perdona esos tiempos de ignorancia cuando Él no lo conoce. Mientras las gentes no conozcan de Dios, porque una cosa es, como siempre hemos dicho, creer en Dios, y otra cosa es que tú conozcas a Dios. Todo el mundo puede creer en Dios, pero no todo el mundo conoce a Dios. La única manera de poder conocer a Dios es cuando uno se arrepiente, porque eso nos trae un conocimiento, nos lleva a tener un conocimiento de quién es Dios. Pero aquí dice la Biblia que por eso Dios manda a los hombres que se arrepientan. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Voy a hablar acerca de lo que es el arrepentimiento.
Usted va a decir, hermano, pues yo conozco bastante del arrepentimiento, y qué bueno que usted conozca bastante del arrepentimiento, porque es una base principal, es un tema que todos nosotros debemos de conocerlos. Inclusive cuando usted comienza a leer los evangelios, usted se da cuenta que uno de los temas que predicó Juan el Bautista fue el arrepentimiento. Uno de los primeros temas que predicó el Señor Jesucristo fue acerca del arrepentimiento. Y aquí la pregunta es, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, la mayoría del pueblo de Cristo tenemos el concepto que el arrepentimiento, o tenemos el concepto de que el arrepentimiento es como algo del pasado y del futuro. Ese es el concepto que tenemos. ¿Por qué digo del pasado? Porque nuestros pecados nos fueron perdonados, por eso hablamos del pasado. Y del futuro, porque a partir del momento que nos arrepentimos, tenemos que seguir adelante, tenemos que caminar hacia adelante. Ese es el concepto que tenemos nosotros, ¿verdad? Esto es correcto, esa no es una mala definición, no es un mal concepto que tenemos, es correcto ese concepto, porque nosotros iniciamos una nueva vida, ¿verdad? Desde el momento que nos arrepentimos, comenzamos una nueva vida. Pero hoy quiero hablarles del arrepentimiento desde una perspectiva del pensamiento hebreo, desde el pensamiento de la Escritura. ¿Qué quiere decir cuando hablamos del arrepentimiento? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando hablamos del arrepentimiento? ¿Qué quiere decir el pensamiento hebreo cuando hablamos del arrepentimiento? Cuando nosotros buscamos la palabra arrepentimiento en el idioma hebreo es la palabra teshuvah, que quiere decir arrepentirse, pero también quiere decir volver y regresar, o regresar, uno de esos dos conceptos. Bueno, quiero que usted se grabe esto en su corazón. Quiero que usted se grabe lo que le voy a enseñar al principio, porque si usted entiende lo que le voy a enseñar al principio, usted va a saber por qué Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa de que Dios manda a los hombres a que se arrepientan? Bueno, entonces la palabra teshuvah quiere decir volver, quiere decir regresar. Entonces aquí las preguntas son: ¿volver a dónde? ¿Regresar a dónde? ¿A dónde tenemos que volver? ¿A dónde vamos a regresar? Para contestar estas dos preguntas necesitamos conocer la raíz de la palabra teshuvah. Y la raíz de la palabra teshuvah es la palabra shuv, del mismo idioma hebreo, que quiere decir volver al estado original y regresar al principio. Grábese estas dos cosas: volver al estado original y regresar al principio. Ahora, ¿por qué volver al estado original? Porque recuerda que en un principio, cuando Dios crea al hombre, lo crea como un ser perfecto. Es decir, que cuando Dios crea al hombre, lo hizo con un diseño, con un modelo sin pecado. Pero ¿cuál es nuestro estado original en el cual fuimos creados? Porque eso es lo que quiere decir la palabra arrepentimiento, o eso es lo que nos demanda el arrepentimiento. Cuando, perdón por la palabra, nos arrepentimos, tenemos que volver a nuestro estado original. Pero ¿cuál es nuestro estado original? ¿Cuál es ese estado en el cual el hombre fue creado en un principio? Cuando nosotros vamos a la carta a los Efesios, quiero que me acompañen. Capítulo 4, verso 24 dice, fíjese bien, dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es el diseño original con el cual fuimos creados? El hombre fue creado justo y santo. Ese es nuestro diseño original.
Cuando nosotros, dice la Biblia, procedemos a un arrepentimiento verdadero, tenemos que volver al estado original, porque eso es lo que nos demanda el arrepentimiento, volver al estado original. El arrepentimiento no es solamente, como le dije en un principio, bueno, ya me arrepentí de mis pecados, me perdoné y punto, se acabó. Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento nos demanda que volvamos al estado original en el cual fuimos creados en un principio, justos y santos. Pero ese diseño fue distorsionado por causa del pecado. Y tenemos que volver a retomar ese diseño. ¿Qué quiere decir cuando dice la palabra que fuimos creados justos? Quiere decir que el hombre en un principio caminaba conforme a la voluntad de Dios y no había mentira en él. Eso quiere decir que era una persona justa, que andaba en los caminos rectos del Eterno. Cuando dice santo, quiere decir que no había pecado en él. Él era puro, él era limpio. No había mancha en su vestimenta. Y cuando el hombre procede a un arrepentimiento, no solamente va a volver a su estado original, sino que dice la frase, la palabra que estamos estudiando, que tenemos que regresar ¿a qué? Al principio. Usted tiene que regresar al principio. Como que se oye algo raro, como que se oye algo fuera de contexto lo que estoy hablando. Pero no. Si el arrepentimiento nos demanda que volvamos al estado original, tenemos que volver al estado original. Porque mientras nosotros no volvamos a nuestro estado original, en el cual fuimos creados, quiere decir que no hubo un arrepentimiento de nosotros. Y no solamente eso, sino que tenemos que regresar al principio. Esta palabra principio, en el idioma hebreo es la palabra Bereshit. Todos la conocemos. Incluso nos están enseñando acerca de las raíces hebreas. ¿Qué dice Bereshit? ¿Qué quiere decir? Principio o comienzo. O sea que cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos que volver, ¿dónde es el principio? Tenemos que volver a Génesis 1:1. Fíjese, en lugar de ir para adelante, vamos para atrás, porque dice que tenemos que regresar ¿a dónde? Al principio. Pero fíjese, la palabra Bereshit comienza con una letra que se llama Bet o Beit, como nos enseñaban el día de ayer. Y esta palabra Bet quiere decir casa y quiere decir hogar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el arrepentimiento nos dice que tenemos que regresar al principio, tenemos que regresar a nuestra casa, tenemos que regresar a nuestro hogar. Cuando la palabra Bereshit es el principio, y la Biblia y esta palabra que estamos estudiando dice que tenemos que regresar al principio, quiere decir que tenemos que volver al lugar donde todo inició. Tenemos que volver al lugar del comienzo. Porque eso es lo que significa regresar al principio, es decir, que tenemos que regresar a Génesis 1:1. Eso es lo que nos demanda el arrepentimiento. Pero para poder regresar, fíjese bien, para poder regresar donde todo tuvo un inicio, tenemos que hacer un giro, tenemos que girar, porque dice que el arrepentimiento nos demanda ¿qué? Regresar ¿a dónde? Regresar al principio. Quiere decir, cuando te arrepentiste, tú empezaste a caminar, como te dije en un principio, ibas hacia adelante. Pero dice esta frase que tenemos que regresar, y para regresar tenemos que dar un giro y retornar al principio. Pero al hacer este giro, fíjese bien,
Al girar para regresar al principio, tenemos que hacer cambios. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Y estos cambios, nomás porque con el pizarrón se los dibujaba. Y este cambio que tenemos que hacer al girar para regresar al punto de inicio, al comienzo, al principio, nos demanda un proceso en cada cambio. Si usted y yo queremos regresar al principio, tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Cambios en nuestra persona, cambios en nuestro carácter, cambios en nuestra conducta, cambios en nuestras relaciones. Porque a veces las relaciones que tenemos nos están afectando en nuestra vida espiritual y tenemos que hacer cambios si es que queremos regresar al principio, regresar a nuestro hogar. Porque el arrepentimiento nos demanda regresar, a volver al estado original, pero también regresar a nuestra casa. Si usted no tiene el diseño original en el cual usted fue creado en un principio, le voy a decir algo, usted no va a poder entrar a su casa. Tenemos que hacer cambios. ¿Y sabe cuál es el primer cambio que tenemos que hacer? Cambiar nuestra manera de pensamiento. Cambiar la manera de pensar. Porque eso es lo que demanda el arrepentimiento. Un cambio, un giro. Pero esos cambios no son instantáneos, llevan un proceso. En esos cambios puede haber dolor, cuando no queremos cambiar, cuando no queremos dar ese giro, cuando no queremos entrar en el proceso de Dios. Le voy a decir algo, si usted no hace cambios por su propia voluntad, Dios hará los cambios en su vida por su voluntad. Porque a veces decimos que ya nos arrepentimos, pero no queremos cambiar. No queremos cambiar nada, queremos seguir siendo los mismos. El mismo carácter, el mismo comportamiento, la misma actitud, las mismas amistades, las mismas relaciones. Si Dios lo permite, antes de que termine este año, me permite predicar su palabra, les voy a enseñar 3 clases de personas en tu vida que impiden que tú seas bendecido y prosperado. Y estoy hablando más de los grandes, de los jóvenes también, porque a veces hay personas en su vida que ellos creen que son las personas correctas, son buenas amistades, pero están afectando su vida, están afectando su cultura, están afectando sus valores, están afectando hasta su ética. Por eso tenemos que hacer cambios. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensamiento, porque mientras nuestros pensamientos estén torcidos, esto nos va a impedir volver al estado original y regresar al principio de donde salimos, de donde venimos. Nos venimos del principio, dice que tenemos que regresar al principio. Cuando nosotros comencemos a cambiar nuestra manera de pensamiento, que es el primer cambio que tenemos que hacer cuando nosotros nos arrepentimos, va a comenzar a cambiar todo en nuestra vida. Va a comenzar a cambiar nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras actitudes, nuestras amistades, nuestra persona, nuestro trabajo, todo va a comenzar a cambiar, todo lo que gira
alrededor de nuestras vidas. Dice Proverbios capítulo 23, verso 7, dice, porque cuál es el pensamiento en el corazón del hombre, así es él. ¿Qué nos demanda el arrepentimiento? Volver al estado original en el cual fuimos creados. Dice que el hombre fue creado justo y santo, pero también dice que tenemos que regresar al principio. Yo pregunto, ¿por qué tenemos que regresar al principio? Esa es una pregunta muy importante e interesante. De por qué el arrepentimiento nos dice que tenemos que regresar al principio. Para poder contestar esta pregunta, tenemos que hacer dos preguntas más. Todo en esta vida gira en torno a preguntas. Preguntas y preguntas, preguntas y preguntas, preguntas y preguntas que te darán las respuestas correctas. Una pregunta nos lleva a otra pregunta. Pues, ¿por qué tenemos que regresar al principio? Porque dice que el arrepentimiento nos demanda regresar al principio. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos que regresar al principio. ¿Y qué hay en el principio? Bueno, primero, para poder saber por qué tenemos que regresar al principio, lo primero que tenemos que saber es qué es el principio. Y número dos, ¿quién es el principio? ¿Qué es el principio? Hace un momento lo mencioné, no sé si usted lo recuerda, a lo mejor no puso atención. El principio es el punto de inicio, es el punto de partida. Es el lugar donde todo comienza, donde todo tiene un inicio. Ese es el principio, donde todo tuvo su inicio, donde todo comenzó. Ahí tenemos que regresar. Ahora, ¿quién es el principio? ¿Ven? Es muy sencillo. La Biblia tiene respuestas a todo. ¿Qué dice el arrepentimiento que tenemos que regresar? ¿Dónde? Al principio. Ya sabemos dónde es el principio, donde todo inicia. Ahora, ¿quién es el principio? Vamos al Evangelio de Juan, ahí nos dice quién es el principio. Capítulo 1, verso 1. Eso todos casi no lo sabemos de memoria, como si fuera Juan 3:16, pero vamos a buscarlo ahí en las Escrituras. Fíjense bien, ¿cómo dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el principio? Dios. El principio es Dios. Entonces, si el arrepentimiento dice que tenemos que regresar al principio, ¿a quién tenemos que regresar? A Dios. Tenemos que regresar a Dios. Porque Dios es el comienzo, es el inicio, es donde todo tiene inicio. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, en el verso 13 dice: yo soy el alfa, yo soy la omega, soy el principio, soy el fin, soy el primero y soy el último. Entonces, cuando el arrepentimiento nos dice que debemos regresar al principio, lo que nos está diciendo es que tenemos que regresar a Dios, tenemos que regresar a nuestro hogar, tenemos que regresar a nuestra casa, porque recuerde que la palabra principio es la palabra Bereshit, y la palabra Bereshit empieza con la primera letra que se llama Bet o Beit, que quiere decir casa o hogar. Entonces, cuando usted se arrepiente, no solamente tiene que volver a su estado original en el cual fue creado, sino que también tiene que regresar a su casa, a su hogar, al principio, de donde usted es, de donde usted salió, de Dios.
Si no tomamos ese diseño original en el cual fuimos creados, no vamos a poder entrar a nuestra casa. Porque dice que la carne y la sangre no pueden heredar. ¿Por qué tenemos que regresar a Dios? Cuando nosotros leemos la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 16 dice que en Dios fueron creadas todas las cosas. En Dios todo inició, en Dios todo comenzó, en Dios todo hubo un principio. El principio tuvo su inicio en Dios. Por eso tenemos que regresar a Dios, porque ahí todo se originó. De ahí salimos usted y yo, salimos de Dios. Dice que fuimos creados antes de la fundación del mundo, o sea, que nosotros ya estábamos en Dios. Salimos de Dios para venir a esta vida, cumplir un propósito, y tenemos que regresar de donde salimos, de Dios. Tenemos que regresar a nuestra verdadera casa, que se llama el Eterno. Esa es nuestra casa. Pero lo único que nos trae de regreso a casa, lo único que nos trae de regreso al principio, ¿sabe qué es? El arrepentimiento. Es lo único. Pero para poder regresar a casa, como yo le expliqué, usted tiene que dar un giro para regresar al principio, y en ese giro tiene que usted que hacer cambios. Tiene que haber cambios en nosotros. Tenemos que empezar a cambiar todo aquello que nos impide llegar al principio, cambiar todo aquello que nos impide tomar el diseño original en el cual fuimos creados. Mientras no cambiemos, hagamos cambios en nuestra vida, no vamos a poder tomar ese diseño original con el cual fuimos creados, no vamos a poder regresar a nuestra casa, no vamos a poder regresar al principio. Y ese es el propósito del arrepentimiento, que usted y yo volvamos al lugar de donde salimos, al lugar de donde iniciamos, Dios. Por eso dice Hechos 17:30, dice que Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. Por eso dice ahí que Dios nos demanda que nos arrepintamos. Y luego cuando usted lee la segunda carta de Pedro, capítulo 3, del verso 9, dice que Dios no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda, que todos procedan a un arrepentimiento. ¿Y sabe por qué no quiere que nadie se pierda? Porque nosotros le pertenecemos a Él, salimos de Él y tenemos que regresar a Él. Por eso Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso Dios nos demanda arrepentimiento, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Pero en ese arrepentimiento tenemos que regresar, tenemos que volver al estado original, tenemos que regresar de donde salimos, pero tenemos que hacer cambios. Pero es un proceso grande. Estamos en un proceso de cambios. Y como le dije en un principio, si usted no cambia, usted ya se arrepintió, ya dio un giro, ya regresó, pero no quiere hacer cambios, le voy a decir algo, Dios va a comenzar a cambiar su vida. Es decir, Dios va a comenzar a hacer tratos en tu vida. Va a tratar contigo para que tengas que hacer esos cambios, porque tú no puedes entrar así en esa condición torcida, distorsionada. No podemos entrar. Tenemos que cambiar. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida para poder regresar al lugar de donde salimos. Salimos de Dios y vamos a regresar a Dios. No hay otro destino para el hombre de aquel que se ha arrepentido. Nuestro destino se llama ¿cómo? Nuestro inicio se llama ¿cómo? Dios.
¿Y qué es lo único que nos hace regresar a Dios? Arrepentimiento. El arrepentimiento. Hacer Teshuvah. No hay otra. El arrepentimiento nos demanda cambios. Si a usted le ha costado hacer cambios, dígale al Eterno: Señor, ayúdame. Yo sé que voy a regresar a ti porque me he arrepentido de mis pecados. Pero me cuesta hacer cambios en mi vida. Me cuesta cambiar. Pero hoy que sé que tengo que cambiar, ayúdame a cambiar para que yo pueda regresar al principio, donde todo tuvo un inicio, donde todo comenzó. ¿De dónde salimos nosotros? De Dios. Por eso decía un predicador que cuando un alma muere sin haber conocido a Jesucristo, sin haber tenido la bendición de haber aceptado a Cristo en su corazón, dice que su destino es el infierno. Pero no solamente es el infierno, sino que dice que a Dios le duele cada vez que un alma se va al infierno, por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque salimos de Él y tenemos que regresar a Él. Pues es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos con arrepentimiento. Todos. Amén. Bueno, shalom. Que el Eterno les bendiga y vamos a hacer el primer cambio. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.